Y seguimos en Sin Taco ni Corbata, acá en Radio Universidad de Santiago, 94.5 en FM. También nos puede escuchar en todo el mundo a través de www.radiousach.cl. Vamos a ir a un tema muy interesante y dando cifras de entrada, porque más de el 86% de la población penal en Chile no ha completado su escolaridad. La Fundación San Carlos de Maipo lanzó el primer estudio de exclusión en el país, donde se analizan los factores que se repiten en aquellas personas privadas de libertad. Falta de educación, de salud, consumo previo de sustancias problemáticas como drogas o alcohol, son algunas de las condiciones y conductas que más se repiten. Lo vamos a conversar junto a Marcelo Sánchez, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Bienvenido, Marcelo. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hablemos de partida también de esta cifra bastante preocupante, ¿no? 86% de la población no ha completado su escolaridad. ¿Cómo llegaron a esta cifra, Marcelo? Bueno, fíjate que este fue el primer estudio de exclusión que se ha hecho en la historia de Chile y uno de los que se ha hecho también en el mundo. Que tiene un referente en Inglaterra donde se realizó este estudio por primera vez y que quisimos hacer junto con Paz Ciudadana y Gendarmería para poder tener un catastro de cuáles son los... Porque cuando uno habla de delincuencia, cuando habla de la gente que está privada de libertad, generalmente mira solamente como la punta del iceberg y no entiende cuáles son las causas que realmente llevan a una persona a delinquir. Y teníamos la hipótesis basal de que había condiciones que tenía esta población que eran distintas de la población normal. Entonces, esa hipótesis que uno siempre parece como tan razonable, pensar, oye, pero mira, la gente que está en la cárcel es distinta a la gente que está en los territorios. Había que demostrarla y quisimos establecer si es que existía alguna correlación entre aquellos bienes sociales que generalmente uno espera para su normal desarrollo, como por ejemplo el asistir a un colegio, el tener acceso a la salud, el tener una familia constituida, el trabajar a lo mejor cercano a donde se vive, el tener un barrio donde no hubiera violencia, el no ser consumidor de drogas, etcétera. Entonces, todos esos elementos que pueden constituir el desarrollo positivo de una persona, queríamos ver si es que en algún minuto habían estado en las personas que hoy día estaban privadas de libertad. Y es re importante porque a veces cuando nosotros tendemos a hablar de la reinserción de las personas privadas de libertad, pero muchas veces, y yo creo que la reflexión que nos da el poder tener este estudio es darnos cuenta de que ni siquiera es la primera inserción, que ni siquiera es la primera proximidad a esos derechos que van a transformar la vida de una persona. Y cuando te encuentras con estas cifras de que prácticamente el 90% desertó del colegio, que cerca del 70% abandonó su hogar a los 18 años, que la mayoría tiene personas que han estado privadas de libertad que fueron sus adultos responsables, que 1 de cada 4 son hijos de personas que han estado privadas de libertad, que la mitad de ellos pasaron por centros de protección de Sename y que terminaron presos. Entonces uno empieza a preguntarse, claramente las condiciones de esta población, las condiciones de inserción en la sociedad, lo que te permite tener desarrollo de conductas prosociales de esta población son claramente distintas del resto de la población. Y ahí es donde la mirada, de alguna forma, desde las políticas públicas, desde nosotros que somos parte de la sociedad civil, la Fundación San Carlos de Maipo ha estado trabajando ya desde varios años con las personas que están privadas de libertad y quizás la piedra de tope es poder mirar estas causas de manera integral. Porque es muy fácil rasgar vertiduras cuando pasa un caso como el del Cristóbal, el Cizarro, y decir, mira, ¿sabes qué? Pucha, la cuestión no funciona, o que es culpa de la mamá que nos involucra, es culpa... Bueno, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad? Nos estamos preocupando de los casi 200.000 niños que están desertando, que están en riesgo de deserción escolar. Nos estamos preocupando de que el consumo de droga está aumentando en los niños de 12 a 18 casi al doble. Nos estamos preocupando de que casi 4 de cada 10 niños ya han consumido droga. Nos estamos preocupando de que 6 de cada 10 son consumidores de alcohol. Nos estamos preocupando de aumentar las coberturas en los tratamientos de consumos problemáticos de droga y alcohol cuando vemos que el presupuesto 2016 los congela. Entonces la mirada tiene que ser integradora, tiene que ser sistémica. Porque de nada sirve que como sociedad nos vayamos quedando con el fenómeno de los portonazos. Exacto. Nos vayamos quedando con la incorporación de adolescentes a delitos graves
y no estemos mirando estas causas que están en lo profundo de nuestra sociedad. Marcelo, según la cifra, ¿cuáles serían los factores que gatillan finalmente que un joven caiga en la delincuencia? Porque los umbrales realmente a veces no se perciben muy bien, son bastante, digamos, permisivos si se quiere, ¿no es cierto? El momento de establecer una red social, ellos se relacionan con gente que está metida en diferentes delitos, por decirte de alguna manera, y ¿qué es lo que provoca finalmente que ellos cedan y caigan también en el umbral de la delincuencia? Fíjate que otro de los estudios que apoyó la Fundación San Carlos de Maipo durante 3 años fue un seguimiento de los chicos que habían caído por la ley 20084 en el cumplimiento de penas con Sename. La libertad asistida especial, los programas cerrados, los semicerrados, etcétera. Y encuestando y viendo el seguimiento de esos chiquillos durante 3 años después de haber salido del cumplimiento de sus penas, ¿Ya? Para evaluar cuáles eran las causas que hacían que desistieran del delito. Que tiene que ver mucho con las causas que, si tú tienes elementos o factores protectores, van a permitir de que no se inicien en el delito. Porque aparte de tener conductas antisociales a la base, porque acá hay algo que es claro, no toda la gente que vive en situación de exclusión termina siendo una carrera delictiva, claro, en absoluto. O sea, más bien en la mayoría la que no termina desarrollando conductas delictivas. Aquí hay elementos que están asociados a la personalidad, pero fundamentalmente que encuentran terreno fértil para iniciar carreras delictivas cuando, por ejemplo, hay modelos parentales que no son adecuados, modelos parentales que tienen conductas antisociales, que los involucran en el delito, o que no tienen las habilidades parentales para involucrarse también en el mundo del joven, del adolescente, en su estructura de necesidad y ver cómo van de alguna forma haciéndose parte de su mundo. Un segundo elemento es que, y ya en edad un poquito más mayores, el no tener opciones, no tener oportunidades, ya sean laborales, ya sea para poder acceder a una buena educación, Perfecto. Para poder insertarse. Falta de oportunidades en el fondo. Falta de oportunidad. La falta de oportunidad es un terreno fértil para el inicio de acciones delictivas cuando existen oportunidades alternativas. Acá hay algo súper claro. Por ejemplo, el narcotráfico, el microtráfico en los territorios, lo que hace es buscar a niños, buscar a jóvenes y reforzarles su condición de autoestima, darle espacios de oportunidades, habilidades y reconocimiento, que es el modelo de desarrollo social, pero los narcos lo aplican adecuadamente. Entonces nombran al chiquillo, primero lo nombran como soldado, o como sapo, le dan una función, lo reconocen en eso, le empiezan a dar plata, zapatillas, poleras, etcétera, lo empiezan a ascender en la estructura organizacional. Entonces el chico va sintiéndose acogido por un grupo, va sintiendo que tiene una oportunidad y también se transforma en proveedor de su núcleo familiar. Entonces, cuando faltan las oportunidades, hay otros que claramente llenan esos espacios, como es la estrategia que utilizan los narcotraficantes en nuestros barrios. Exacto. Entonces, el segundo elemento, los chicos se sienten parte, ¿no, Marcelo? Se sienten parte. Si tú no los involucras... Mira, si el gran problema que hoy día tenemos en nuestra sociedad es no mirar a los niños como sujetos de derecho, es no reconocerlos adecuadamente en los espacios de participación. Es la exclusión. Es la exclusión que parte desde la cuna. Entonces, es muy necesario que como sociedad enfrentemos esa realidad y nos demos cuenta que los niños tienen que tener ese espacio para generar, desarrollar esas habilidades, las oportunidades y por supuesto que darle el reconocimiento. Esa es la base, por ejemplo, de los problemas que hoy día tenemos con la deserción escolar. Cuando los niños, fíjate que el ámbito de la escuela es el ámbito que desarrolla las conductas prosociales, el marco normativo, la relación con los otros. Es fundamental el espacio de la escuela, desde la primera infancia. Exacto. Fíjate que en el caso de primera infancia, de preescolar, la cobertura, o más bien, más que la cobertura, la cantidad de niños que asiste a educación preescolar es apenas 1/3 del potencial. Entonces, ahí tenemos que hacer un esfuerzo para aumentar la participación de los niños en educación preescolar. Preocuparnos también de que la escuela tenga aprendizajes significativos, tenga elementos que te permitan la retención escolar, tenga la capacidad de adaptarse a las personalidades de distintos niños que a veces van en el outsider del colegio. Y en vez de marginarlo, en vez de rechazarlo, en vez de expulsarlo, generar
condiciones que permitan esa retención a través de procesos de aprendizaje diferenciado. Hoy día la reforma apunta a procesos de inclusión, pero esos procesos de inclusión deben ir con el refuerzo en aula, el refuerzo educativo que permita realmente hacerse cargo de las diferencias que tienen los niños con necesidades especiales. ¿Y eso marca la diferencia, o no, Marcelo, en el momento de que un chico entre o no en la espiral de la delincuencia? De todas maneras, el estudio, ya te decía, el estudio de los chicos de Sename que hizo la Sociología de la Católica, y tanto el estudio también que nosotros hicimos con Paz Ciudadana para el tema de exclusión, hay una coincidencia brutal entre la deserción escolar y el inicio de carreras delictivas. Si somos capaces de reinsertar educativamente a los chicos, si somos capaces de reforzar modelos parentales sanos, si vamos cerrando los espacios a aquellos elementos que son negativos para la relación con nuestros hijos, ya sea estos amigos, estas pandillas, esta forma de organización que promueve oportunidades donde finalmente se transforma en delito. Y que los captura. Si somos capaces de sacarlos de la droga con programas efectivos de tratamiento de drogas. Mira, una de las cosas que yo más lamento es que Chile tiene, en palabras de Catalina Merz, que es la directora de Paz Ciudadana, Chile tiene un botiquín en materia de seguridad, con algunos pequeños programas que tienen efectividad, pero que no tienen la cobertura necesaria para poder tener un efecto real. Qué buena analogía, ¿eh? Tenemos el alcohol, el mentolatum, pero no tenemos nada más. No tenemos nada más. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la terapia multisistémica que ha dado resultados, las coberturas son mínimas. Claro. Y en materia de inimputables, que es donde uno puede hacer una intervención temprana, prácticamente se les manda a la casa. Son muy pocos los que reciben algún tipo de apoyo para mejorar ciertas condiciones de riesgo que impedirían que desarrollen carreras delictivas. Por supuesto. Entonces, tenemos que cambiar el botiquín, tenemos que preocuparnos de tener una atención especializada en esta materia, pero cuando nos quedamos que en materia de seguridad nos tenemos que preocupar de controles, nos tenemos que preocupar de agendas cortas y no miramos esta agenda larga que tiene que ver con las causas de la exclusión, que tiene que ver con cómo vamos resolviendo este mejor acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, cómo vamos resolviendo el tema de la violencia, el acceso a las pandillas y las oportunidades laborales. Esa es la verdadera agenda larga que nos va a permitir reducir las cifras de victimización. Bueno, estamos conversando acá en Sin Taco ni Corbata con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, del primer estudio de exclusión en Chile. Vamos a ir a una pausa, Marcelo, te invito a escuchar a Santa María con Celofán. Quedarme acá, vine a respirar un poco de tu sal y me ahogué cuando vi tu mar, me ahogué en celofán, me ahogué en un carnaval. Alguien que sabe más de cómo naufragar. En sus playas plantó mi voz como si fuera flor. Nació mi corazón, hay en tu boca una loca manera de besar que me hace naufragar. Hay en tu boca una loca manera de besar que me hace regresar. Lloran de puro amor y
ríen de maldad. Me crecieron plantas de pie, pero siempre rodé por el gusto a perder. En mis piernas até un cordón para no arrancar si todo sale mal. Yo no vine a quedarme acá, vine a respirar un poco de tu sal. Pero hay en tu boca una loca manera de besar que me hace naufragar. Hay en tu boca una loca manera de besar que me hace regresar. Seguimos acá en la 94.5 FM, tu programa Sin Tacos ni Corbata te acompaña a esta hora. Está junto a nosotros Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, entregándonos cifras. Siempre es bueno entregar cifras, Marcelo, en esto de la delincuencia, de este primer estudio de exclusión en Chile. Hay bastantes fenómenos y en esto también hay que ser bastante un mea culpa, diría yo, en el sentido de los medios de comunicación, que ponemos de moda ciertos delitos. Y se habla ahora del portonazo. Hablemos un poco de qué es el portonazo y cuánto finalmente es un delito común, sí, o se está inflando a raíz de que está de moda. A ver, lo que pasa con el portonazo es que viene a develar un nuevo delito que detrás tiene toda una cadena de producción que quizás es lo más serio del portonazo, ¿eh? Si uno lo mira en términos de la incidencia, estamos hablando del 3% de los hurtos de vehículos están asociados a portonazo. Y si tú lo miras en términos de la tasa de recuperabilidad de los vehículos, la tasa de recuperabilidad es bastante alta. Ya. Por lo tanto, si uno se quedara solo con la cifra cuantitativa, diría que el portonazo no tiene ninguna incidencia. Ya. Pero ¿qué es lo que nos está mostrando el portonazo? Y es aquí lo grave. El portonazo constituye en sí mismo un delito violento, fuerte, que en el fondo genera una posición de victimización muy, muy delicada, pero no se agota en el delito del hurto del vehículo. El vehículo ha sido robado para perpetrar otros delitos. Y ahí está quizás lo esencial del fenómeno del portonazo, que hoy día, y siempre se pensó y siempre se trabajó en torno a la delincuencia común como una delincuencia no organizada. Y hoy día lo que estamos viendo con el portonazo es un sistema coordinado, organizado. ¿Para qué? Para que a través del portonazo obtener un vehículo que te permita perpetrar otros delitos que a su vez proporcione capital de trabajo para otras operaciones delictivas. ¿Cuáles, por ejemplo? El narcotráfico. Si uno lo mira desde el punto de vista del negocio, el narcotráfico es un negocio de rentabilidad. Y lo que necesitan estos narcotraficantes para que esto funcione son negocios de cash flow, de liquidez, de materia económica. Esos son los delitos contra la propiedad. El robo a cajero automático, el robo a estaciones de servicio, el robo te permite tener caja. ¿Para qué? Para financiar la operación que te permite obtener la rentabilidad que te da el narcotráfico. Entonces, acá, el problema del portonazo, en esencia, es que es un índice. Nos visibiliza que el delito común ya no existe. Que el delito común hoy día es un delito organizado. Que lo que se está haciendo al robar un vehículo es facilitar un vector, un instrumento, un equipamiento necesario para perpetrar otro tipo de delito en un sistema integrado. Entonces, cuando nosotros vemos esto, se ratifica algo que veníamos diciendo hace 3 años atrás y que las policías y otros actores nos decían, no, si ustedes están... No existe eso hoy día, que eran las pandillas. Las pandillas, hace 3 años atrás, recuerdo una autoridad de carabineros en algún minuto dijo, bueno, no existen las pandillas.
Y hoy día el mismo Carabineros ratifica que existen a lo menos 150 pandillas y se está trabajando en torno a las pandillas. Las pandillas surgieron por lo menos hace 10, 15, 20 años atrás ya en las cárceles. Y en las cárceles era posible identificarlo. Las cárceles son verdaderos laboratorios que después se transforman en realidades sociales y al revés, las realidades sociales van nutriendo también la cárcel. Entonces veíamos que los niveles de violencia que empezaron a aparecer en los barrios, que el surgimiento de estas pandillas estaba transformando el delito común en un delito organizado. Y el portonazo es la evidencia más concreta de ello. Independiente de la incidencia, independiente de las magnitudes, evidentemente uno cuando se queda en la estadística cuantitativa tiende a minimizar el problema, pero lo que está detrás es mostrarnos una realidad que es tremendamente cruda, que hoy día hay asociación ilícita, que hay delito organizado, que ese delito organizado en consecuencia hay que trabajarlo con inteligencia. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con las labores preventivas del Plan Cuadrante? Se ha evaluado 7 veces. Y en las 7 veces ha demostrado que no es tan efectivo como el patrullaje focalizado. Porque el 80% de los delitos en Chile son absolutamente predecibles. En el lugar de ocurrencia, en el tiempo de ocurrencia. Y es más, también las personas que están detrás. El 5, el 7, hasta el 10% de los delincuentes son delincuentes refractarios que explican entre el 30 y el 40% del total de delitos. Entonces, cuando tú sabes quién va a cometer el delito, dónde lo va a cometer y cuándo lo va a cometer, bueno, ejecuta labores preventivas de carácter focalizado que den resultados. Pero cuando el 80% de esas causas se archiva, cuando tú ves que no logramos una persecución del delito que se logre en imputaciones concretas y resuelta la condena, cuando ves que también faltan tribunales de ejecución de pena y que finalmente el chiquillo o la persona o el que está involucrado empieza a cumplir una pena y la quebranta inmediatamente, tú vas generando una sensación compartida en la sociedad de una sensación de impunidad. Entonces, a tu pregunta, no son los medios los que inflan esto. El delito es real. Las consecuencias son profundas, las consecuencias son reales. Y la falta de coordinación, de uso inteligente de la tecnología, de uso inteligente para poder perseguir el delito de manera eficiente, son grandes requerimientos que hoy día tenemos. Fíjate que el Banco Unificado de Datos, que es una propuesta que ya lleva casi 2 o 3 años en proceso de implementación, todavía no está materializado y podría ser algo interesante desde el punto de vista de proporcionar una herramienta eficaz para que las policías puedan trabajar en conjunto. Pero eso también se podría estar haciendo hoy día, sin necesidad de un banco unificado de datos, de una mayor coordinación policial para lograr una imputación adecuada de las personas que están detrás de los delitos. Este patrullaje focalizado, el mirar la inteligencia criminal, dado las herramientas predictivas que hoy día existen, bueno, tendría que tener un resultado mucho más eficiente. 3 de cada 4 pesos que se invierten en seguridad se invierten en aumento de dotación policial. ¿Cómo estamos controlando la efectividad de esos recursos? ¿Cómo estamos viendo que de ese 80% de causas archivadas no haya problemas de ejecución, de imputación, de un correcto análisis criminal, de una persecución adecuada? ¿Cómo estamos especializando a las fiscalías, a las defensorías, a los tribunales, a carabineros, a investigaciones y a todos los actores de este sistema? ¿Cómo estamos haciéndole seguimiento al cumplimiento de las penas? Son todos esos elementos los que finalmente crean esta sensación de que hemos invertido muchos recursos, y es así, el 6% del presupuesto fiscal se va en seguridad y las tasas de victimización se mantienen extraordinariamente altas. Eso te quería llevar, Marcelo, al punto de vista de la víctima, la persona que sufre el delito. Mucho se habla también que las personas ya incluso están dejando de denunciar delitos menores, por ejemplo el hurto de celulares, porque finalmente no encuentran ningún canal de solución. ¿Cómo poder abordar también ese tema de dejar de denunciar delitos que evidentemente son faltas, ¿no? Sí. Son delitos. No, por supuesto. Aquí hay un tema de credibilidad en el sistema que es fundamental y que tiene ¿Qué sucede con eso? O sea, hoy día las cifras de victimización, si uno las sustenta en las denuncias, claramente estarían subdimensionadas. Las cifras de victimización más bien ¿cómo se llama? Se van construyendo en base hoy día a percepción, y por eso que hay diferencia
entre las cifras de victimización que presenta Paz Ciudadana y las que presenta la Subsecretaría de Prevención del Delito. Correcto. Claramente uno habla de 4 de cada 10 hogares, otro habla de 1 de cada 4 hogares, pero en la práctica los descensos marginales no son más que eso, marginales. O sea, estamos hablando de 3 o 4 puntos que descienden puntualmente de un año para otro, pero que hay delitos de mayor connotación pública que empiezan a subir. Hay delitos donde la violencia empieza a aumentar, y eso es un diagnóstico común entre el gobierno y Paz Ciudadana, por ejemplo, donde hace, no sé, 10 años atrás teníamos que no sé, de que 1 de cada 4, 1 de cada 2, 1 de cada 3 podía estar connotando alguna acción de violencia. Hoy día ya se ha ido instalando de que 3 de cada 4 delitos van teniendo elementos violentos, grados de violencia, y 1 de cada 3 ya es claramente un delito violento. Entonces, y cuando tú tiras una relación entre los delitos violentos y los consumos de droga, te encuentras con que más del 30% está relacionado con consumos problemáticos de droga. Entonces, la droga ha entrado muy directamente a asociarse a delitos violentos. Entonces, y por eso que, volviendo a lo que conversábamos delante, o sea, si tú te preocupas de detener la deserción escolar, si tú le das tratamiento al consumo problemático de drogas de manera temprana, si te preocupas de disminuir la violencia en los barrios, de darle oportunidad a los niños para que se desarrollen, etcétera, va a estar transformando el portonazo en una situación muy distinta. Y de hecho ya no van a haber portonazos. O sea, el tener esta visión de largo plazo, de apostar a la infancia, de preocuparse de generar condiciones de inclusión, de preocuparse de que los niños vayan al colegio, de tener un trabajo con las comunidades para la prevención del delito, tener prevención situacional. Mira, la gran parte de los delitos acá en la región metropolitana, más del 50% de los delitos en la región metropolitana ocurren alrededor de la línea del metro. En provincia ocurren alrededor del 1% geográficamente hablando. Entonces, hay territorialidad en el delito. ¿Y eso qué significa? Significa que uno tiene que también pensar en la prevención situacional. Si la gente que diseñó Bajos de Mena lo hizo sin pensar, sin darse cuenta, ¿cómo podían, por ejemplo, generar espacios de desarrollo para la gente? Entonces, aquí el llamado está en pensar las políticas públicas desde la prevención. Y cuando hablamos de invertir en seguridad, 3 de cada 4 pesos en dotación, pucha, algo está mal, po. O sea, tenemos que preocuparnos de prevenir, de rehabilitar. Marcelo, no quiero dejar que se me vaya el tema del lugar común de la puerta giratoria, que finalmente tiene que ver con que estos delitos tienen penas muy bajas, que en el fondo no permiten retener, o no sé si poder explicarlo bien, ¿no? Que el delincuente sienta que finalmente va a arriesgar algo importante al caer siendo detenido por un delito. ¿Cómo explicar también eso a la gente? Porque yo creo que tiene relación también con la no denuncia de delitos menores, ese tema. Mira, a ver, el primer elemento que hay que connotar acá es que la gente cuando delinque no lo hace pensando en la pena. Lo hace pensando si lo van a atrapar o no lo van a atrapar. Ese es el primer elemento. Entonces, si tú tienes una probabilidad cercana a 0 de que te atrapen, aunque la pena sea altísima, tú te vas a arriesgar. Esto es una decisión casi como se toman las decisiones de carácter económico. Entonces, el delincuente en esto dice y decide arriesgarse dada la ineficiencia del sistema. O sea, si mi probabilidad de que mi causa quede archivada es un 80%, ¿qué estoy diciendo? Que es real esa cifra. Claro, un 80% se va a archivar. Entonces yo que delincuente digo, mira, puedo estar dentro del 20% que no se archive. Ya. Pero de ahí a llegar a un sobreseimiento, una condena y todo, olvídate, las probabilidades se van reduciendo dramáticamente y el valor esperado por una probabilidad tan baja pasa a ser súper atractivo para efectos del delinquir. Ya. Esa decisión que no es solamente espontánea, es también racional por parte del delincuente. Entonces, lo clave en esto para lograr ser eficaz contra la delincuencia no es aumentar las penas, es mejorar la persecución del delito, es actuar coordinadamente con las policías y los tribunales, con las fiscalías, con el Ministerio Público, es lograr que este imputado realmente pueda ser condenado porque las pruebas que se están aportando son las adecuadas. Si nosotros logramos eso, vamos a ir dándole credibilidad al sistema, vamos a ir haciendo que la gente
dé su tiempo para ir a hacer la denuncia y correctamente. Pero mientras no lo hagamos, es muy difícil. Y esto no se resuelve aumentando las penas. Las penas no son disuasivas en sí mismas y se ha demostrado. Y finalmente no resuelven los temas. No evitan la puerta giratoria entonces las penas. No evitan la puerta giratoria. Lo que evita la puerta giratoria es el actuar coordinado con inteligencia de las policías, del Ministerio Público, de los tribunales de justicia. El lograr que ese 80% disminuya dramáticamente. El lograr que se logre efectivamente una condena. Y que habiendo condena se cumpla su objetivo. En el caso de los jóvenes y los adolescentes, la ley 20084 lo que busca es la reinserción, la rehabilitación. Y en el caso de los adultos, bueno, la detención del ilícito, pero también su rehabilitación. ¿Y qué nos pasa con las cárceles? Las cárceles, a 3 años de salir de la cárcel, el 70% reincide. No 1, 2, 3 y hasta 4 veces. Entonces, las cárceles no están dando el resultado de lograr minimizar la reincidencia. Ni siquiera hablemos de reinserción. O sea, hablemos por lo menos de disminuir la reincidencia. Perfecto. Y ahí en esas materias, por ejemplo, hay medidas mucho más eficaces que se deben trabajar, como los tribunales de tratamiento de drogas, como las penas alternativas, que logran reincidencias de la mitad que lo que logra la cárcel, pero a 1/10 del costo que tiene la cárcel. ¿El detalle del estudio está en alguna página web, Marcelo, para que puedan por consultar? supuesto. Ustedes también pueden solicitarlo a nuestros correos. Está todo en nuestra página web, www.fsancarlos.cl. Perfecto. También está disponible en la página web de Fundación Paz Ciudadana, que es nuestro socio estratégico en esto. Con ellos hemos logrado entrar en las cárceles, conocer esta realidad. También agradecer el trabajo inmenso que hace Gendarmería para poder transparentar esta información. Créeme que es súper difícil a hacer esta mirada porque es una mirada muy dura, es una mirada que nos afecta a todos como sociedad, y el involucramiento, el trabajo que hace Gendarmería, el trabajo que ha hecho Paz Ciudadana, el trabajo que estamos haciendo nosotros por poner sobre la mesa esta realidad es directamente relacionado con tener una mirada integral al tema de la delincuencia, pero partiendo desde las causas y no solamente quedándonos en los efectos, no solamente quedándonos en lo punitivo, en el control, en el aumento de las penas, en la agenda corta, sino que apuntar hacia la agenda larga, aquella agenda que parte desde la cuna, que parte desde hacernos cargo de las condiciones de exclusión de la gente. Muy bien, muchas gracias, Marcelo, por haber venido esta gracias. tarde. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, conversando esta hora en Sin Tacos ni Corbata. Y ahora nos vamos nuevamente a la música. Escuchamos a Marineros, Oh Oh. Me gusta cómo te ves. ¿Sientes esa curiosidad? No. Te prometo nada más. Que todo lo de mí querrás. Lento me acerco a ti. Sé muy bien lo que decir. Suspiras como si nunca nadie, nunca nadie, nunca nadie. Oh, 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 oh. Saber dónde te puedo llevar. Nos alejamos de las rocas, nos adentramos en el mar. Tus dientes en mi oreja, suspiras en mi oído, la luz en ti refleja, ahora estás conmigo. Puede ser que ya nunca más vuelva a aparecer, pero si me dices ven. Así, y acércate más a mí, con el viento de partir, pero podemos seguir. Suspiras como si nunca nadie, nunca nadie, nunca nadie. Tú sientes en mi oreja, suspiras
Suspiras en mi oído, la luz en ti refleja, ahora estás conmigo. Puede ser que ya nunca más vuelva a aparecer, pero si me dices ven, es solo una fiebre que arderá, un latido de más. Dime qué se siente, dime qué se siente. Puede ser